Pastor, tengo una preguntita y una duda, pastor. A ver. Con respecto al tema que estaba tocando sobre el arrebato de Felipe, este, también creo que Jesús hace una bilocación, estaba leyendo, ¿no? Que aparece al mismo tiempo en dos lugares. Entonces, ¿es cierto eso, pastor? ¿Hay una bilocación de Jesús o no? Y el tema que lo podemos relacionar también con el arrebato de Felipe, o es como usted dijo, así que, el, que Felipe, que el Espíritu Santo le dio otra orden a Felipe que vaya a otro lugar. Ya. Te decía que ¿en qué pasaje lo has encontrado o cuál es la referencia? Estaba leyendo un artículo, pastor, acá en internet. Ya, pero no dicen en dónde, cuál es el detalle o el evento de Jesús. No detalla, pastor, versículo, pero habla sobre una doble aparición, o sea, una bilocación habla. Pero yo también no estoy tan de acuerdo, pero tampoco había escuchado eso, por eso le consulto a usted. Claro, yo lo que estoy diciendo es que puede darse como también lo que es natural, es interpretar un hecho de que nosotros interpretamos de una manera simbólica o figurativa, pero que es un hecho que se da como, por ejemplo, que el Señor te indica que vayas a tal lugar y tú vas, ¿no? Tomas tu bus y vas. Pero la idea es que tú no fuiste porque tú quisiste, sino porque el Señor te llevó, ¿no? Eso más o menos es la idea de Felipe también. Pero no desecha del hecho de que pudo haber sido también guiado o arrebatado por el Espíritu Santo. En el caso de Jesús, se le denota que después del ayuno de 40 días, él volvió lleno del Espíritu Santo. Y parece que ahí Exacto. hicimos ciertos milagros, ciertas cosas. La otra figura es esa aparición que él hace, este, viniendo de la orilla del monte que estaba orando, entra al mar y comienza, al lago y comienza a caminar Ese es el sobre, tema, ajá. sobre el agua. Pero no era un fantasma eso, era Jesús mismo, ¿no? Y que tenía la capacidad de caminar sobre el agua, eso es otro asunto, ¿no? Claro, claro, claro. Eso definitivamente sí. ¿No? Muy Entonces, bien. pastor, no registra entonces una bilocación de Jesús, ¿no? Yo No, tampoco, no se ve, no se ve. sí, pues, Excepto eso es cuando lo ya que está estoy, resucitado, sí. Cuando ajá, está, a eso, claro, 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 claro. el Jesús resucitado, sí, se aparecía y desaparecía. Ajá. Pero hay que ver eso. Creo, creo, Eso creo que es. por esa ocurrencia, ¿no? De Jesús cuando aparece, desaparece en diferentes lugares. Creo que por eso lo menciona este pastor. Ya, pero es el Cristo resucitado. No es el Jesús terreno que estaba limitado al espacio geográfico y a las leyes de la naturaleza, aun cuando él dominó la naturaleza, ¿no? Bueno, pero ese no es el tema. Mm, En el texto de hecho, no es el tema. Lo más importante es el trabajo de discipulado, de evangelización. Ese es el tema. No nos vayamos
a otra cosa. Ese es el otro problema que tenemos a veces cuando vamos al texto y miramos lo que son los detalles o que son complementarios al tema, que no son lo importante. Lo importante es lo que ocurrió cuando Felipe le predica al etíope y él se entrega y él ahora se va a encargar de hacer la obra en Etiopía. Eso es el milagro. Ahora, que haya sido con arrebatamiento o de alguna otra manera, alguna intervención sobrenatural, eso ya es asunto de Dios. ¿Correcto? Eso no quita ni añade al tema, porque el objetivo se dio. Eso es lo principal. Muy bien. Entonces aquí estamos. ¿Dónde termina el evangelismo y dónde comienza el discipulado? A ver, vamos a conversar sobre eso, porque eso es el tema. A ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Nadie quiere La participar? pregunta no se escuchó, disculpe la señal. ¿Dónde termina el evangelismo y dónde comienza el discipulado? El evangelismo, yo, a ver, quizás no esté en lo correcto, ¿no? A mi punto de vista, el evangelismo es cuando uno sale a personas, ¿no? Digamos a la calle, a una campaña, y el discipulado ya comienza con las personas que llegan a la iglesia de ese evangelismo y ya se les discipula de una manera personal o en grupos de 2, de 4 en la iglesia, ¿no? Todas las semanas. Coincido, pastor, un poco y creo que termina el evangelismo cuando la persona que hemos presentado el evangelio ha aceptado a Cristo y luego empieza ya el proceso del discipulado. Ya. ¿Alguien tiene otra idea? Creo que todos coincidimos, pastor. Ajá. Ya. Eso es básicamente lo que nos han enseñado. Uh-huh. Y de alguna manera, el tema trata de eso, ¿no? Que el evangelismo comienza primero y continúa con el discipulado hasta lo largo de la vida del creyente. Y el evangelismo es el comienzo del creyente, ya que presentamos y acercamos al reino de Dios a la persona, dando así inmediatamente un proceso o comienzo al discipulado en donde el creyente comienza a profundizarse más en las cosas espirituales. Uh-huh. Entonces, pero ahí viene el otro problema. ¿Qué es primero, evangelismo o discipulado? Evangelismo, pastor. Evangelismo, pastor. Conversión, evangelismo y discipulado sería, pastor. ¿Ya? Lea Mateo 28, 18. Repite, profe. Sí, Mateo 28. Mateo 28, 18. Amén. ¿Ya? Y Jesús se acercó y les habló diciendo,
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén, pastor. Ya, siga, siga. Por Hasta el final. tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Ahora Marcos 16, 15 hacia arriba. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere está condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiesen cosa mortífera, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén, pastor. Muy bien. Gracias, hermana. Ese texto nos habla, entonces, los dos textos nos hablan de una comisión. Uno nos dice ir y hacer discípulos. Y el otro dice a todas las naciones, ¿no? Ya. A todas las naciones. Y el otro dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ya le mencioné que el segundo es un texto que fue añadido posteriormente, pero está en la Biblia. ¿Cuál es la orden de Jesús exactamente? Prácticamente es predicar, bautizarlos, liberar, poner las manos encima del Ya. enfermo, sanar a los enfermos, varias, Si usamos los dos textos, por supuesto, ¿no? claro, pastor. La acción que vemos en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Uh-huh. Predicar el evangelio, arrepentimiento, bautizar. Después vemos los discípulos sanando, haciendo milagros, expulsando demonios, Uh-huh. profecías, lenguas, visiones, todo eso se ve. Hechos de los Apóstoles nos apunta a eso. Pero el elemento de la evangelización y el discipulado tendrá que ver solamente con el poder o con grandes portentos o milagros. Ese por un lado. O por el otro, solamente y estrictamente evangelizar y enseñar. Porque algunas iglesias se van solamente por ese lado y otras iglesias se van por señales y milagros. Porque la gente que todavía no está tanto creyendo en el Señor demanda milagros, pastor. ¿Puede ser? Y por el otro lado, es que el cristiano debe de conocer la palabra, que nada, todo lo que es Romanos, Efesios y Gálatas, ahí están la forma y los deberes de un cristiano para permanecer y para tener esa relación con el Señor. Claro, ambas cosas se dan, ¿no? Claro, pastor. Pero el énfasis primero es el discipulado, ¿correcto?
discipulado, y Dios se encarga de darte los dones que sean necesarios, no necesariamente los dones más portentosos para nosotros, ¿no? Los que se notan como portentosos, porque hay muchos otros dones que Dios da y que aparentemente pues no llaman la atención, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado de no hacer solamente énfasis en uno, sino en todo aquello que el Señor da, ¿ya? Eso es importante trabajarlo. Pero para definir este asunto de dónde termina y dónde empieza, aquí si se dan cuenta, dice que el evangelismo es el comienzo del creyente, ¿ya? Ya que se presenta el evangelio y se acerca al reino de Dios a la persona, dando así inmediatamente un proceso comienzo de discipulado. O sea que, de acuerdo a esto también, el evangelismo empieza con el discipulado. No sé. Evangelismo vendría a ser una primera etapa del discipulado. No podemos dejarlo de lado. El problema está en que nosotros evangelizamos por un lado y discipulamos por otro lado. Lo vemos como dos cosas diferentes. Pero el evangelismo es la primera etapa, el primer momento, ¿ya? Inmediatamente entonces comienza el proceso de discipulado. Eso lo hemos visto en el ejemplo de Felipe con el etíope. Entonces no debemos separar. El problema que tenemos en las iglesias es que separamos evangelismo con discipulado. Y hacemos evangelismo, pero no hacemos discipulado. Y entonces nacen muchos niños, pero los dejamos sin comer, los dejamos sin cuidar. ¿Qué va a pasar con un niño cuando no lo alimentas, no lo cuidas, no lo proteges, no le das el debido cuidado de la limpieza y todo? ¿Qué sucede con ese niño? Muere, ¿no? O crece malnutrido, Se enfría. Y está como que para morir, ¿no? O simplemente va a crecer con anemia y no va a tener un crecimiento adecuado. Estoy hablando físicamente, ¿no? Un niño que no ha recibido sus nutrientes y sus alimentos al tiempo adecuado donde debería y se requiere eso, ese niño a futuro va a ser una persona con limitaciones, con enfermedades, ¿no es cierto? Y no va a crecer, y yo no digo de tamaño, sino en cuanto al pensamiento, al desarrollo normal que ocurre en una persona, que debería ocurrir. ¿Por qué? Porque no se le ha atendido a tiempo. Eso se llama desnutrición, ¿verdad? Y muchas veces la desnutrición te lleva a la muerte. Espiritualmente hablando, eso es lo que ocurre cuando evangelizamos y no discipulamos, ¿no? Lo recibimos, nacen de nuevo, pero qué bonito, qué lindo el bebito. Contento porque ya tenemos a un niño nuevo en Cristo. Pero se queda ahí. Al año sigue siendo niño en Cristo. 2 años sigue siendo bebito. No crece. Nadie se ha preocupado por ayudarlo a alimentarse, a guiarlo a que vaya creciendo en el Señor. Eso es el sentido que tiene que ver el discipulado. No es la idea que tenemos de, no, el discipulado, es que en mi iglesia no hay discipulado, por eso es que no recibe nada, ¿no? No esperemos que en la iglesia haya recién un programa de discipulado. Esos programas de discipulado son parte de lo que hace la iglesia, pero no necesariamente discipula, lo que puede formar en el conocimiento. Y de hecho, una persona que ha sido tocado por el Señor puede crecer por ese lado, pero no es solamente intelectual. El discipulado tiene que ver con ayuda persona a persona. El individuo se le pone a un lado, tipo Felipe,
y va ayudándolo, y va compartiendo, va haciendo amigos. Yo me acuerdo cuando joven, había en ese tiempo un movimiento político que por sus ideas me gustó mucho. ¿Y sabes qué es lo que hacían? Practicaban ese tipo de discipulado. Se te pegaban, te hacían amigos, comenzaban a... Ahorita te llamo, espérate. Pedían que tu teléfono está en comunicación, vamos a salir por aquí, por allá, y poquito a poco te iban dando su doctrina, su enseñanza. Cuando menos piensas, ya estaba ya asumiendo la idea de ese grupo. Y ellos hacían eso, y después ya cuando conocí al Señor me di cuenta que esa es la práctica que debemos hacer como cristianos. Pegarte a la persona, ayudarlo, hacerte su amigo, comenzar ahí, estudiarlo y poco a poco ahí, hasta que dé resultado y vas a ver que en su tiempo, ya, un discípulo para el Señor. Algunos le llaman padre espiritual, ¿no? Uno cuando hace eso, ¿no? Y es su hijo y tú eres el padre espiritual, lo vas guiando, ¿no? Hasta que sea formado, ¿no? Entonces, eso creo que es importantísimo transmitirlo también en la iglesia. O sea que el discipulado no solamente se limita a la enseñanza que hay en la iglesia, esa enseñanza muchas veces va a la mente. Ojalá que llegue al corazón, pero sobre todo lo que tenemos que enseñar es vida. Es vida. Y el pastor, el líder, los hermanos tienen que mostrar la vida en Cristo para que el que venga a la iglesia, acepte al Señor, también siga esa misma línea, porque si no, va a seguir la línea de otras, porque solamente aprende esto y ya aprendí es discipulado, y después lo ves ahí de líder, pero no ha sabido superar todavía sus problemas, por ejemplo, ¿no? Dice sí y no cumple, pide prestado y no paga, siempre para dando disculpas cuando comete errores, nunca aceptan sus errores, ¿no? Cuando veo a una persona que así, es que todavía no ha sido discipulado completamente. ¿Por qué? Porque en Cristo nos damos cuenta ya de cuándo es que nos equivocamos y cuándo acertamos, ¿no? Creo que todos nos podemos equivocar. No hay hombre infalible, ni el pastor tampoco. ¿Cuántas veces como pastores tenemos que pedir perdón a la congregación? Porque a veces hemos fallado o nos hemos equivocado. Pedir perdón a otra persona, a un hermano, y siendo pastor, eso no te quita la autoridad. Algunos creen eso. Te quiero como hacer pastor pidiendo disculpas. No, como pastor también fallo. También me equivoco, ¿no? Y puede ser. No he visto a mis hermanos. Hermano, quizás no he tenido el tiempo, pero digo, Señor, hermanos, yo no he hecho esa tarea. Me comprometo a hacerlo en la siguiente. Perdónenme. ¿No? O perdónenme si algún hermano no le ha saludado, ¿no? Porque eso también ocurre. A veces los hermanos quieren que el pastor los salude, ¿no? ¿No? Y uno tiene que reconocer esa error, que, bueno, así es la vida. Entonces, no somos perfectos, ¿me cuenta? Pero sí estamos para ser perfeccionados. Y el mismo pastor también, los líderes también siguen siendo perfeccionados hasta el final, ¿ya? Porque ese discipulado no termina en un programa de discipulado de la iglesia, sino que ese discipulado es hasta el final de nuestros días. Hasta el final. Estamos constantemente. No importa los años que tú tengas en el Señor. Tú puedes decir, no, el que tiene 40 años tiene más capacidad. El que tiene 30 más, el que tiene 10, ya más o menos. El que tiene 2, todavía falta, ¿no? No es la medida. Puede que tengas 2 años y ser firme en el Señor.
¿ya? Y puede haber una persona que está 40 años en la iglesia y no pasa nada. Entonces no son los años en la iglesia, son los años en el Señor. Amén. No estoy desechando a la iglesia, por si acaso pareciera eso, no. La iglesia se supone que es la que nos debe dar la pauta, pero no siempre es así, o es que por error nos equivocamos. Pero hay que corregirnos. Estamos a tiempo. Y la iglesia tiene que ser entonces la protectora, la que disipule, la que ayude, la que haga crecer a los creyentes, que haga creyentes firmes y sólidos. Necesitamos iglesias así hoy día, ¿verdad? Entonces, la evangelización y la misión va a llevarnos a nosotros a mirar cómo esa misión la cumplimos en toda su totalidad, en toda su dimensión, ¿no? Y aquí hay un ejemplo que tengo del Plan Supremo de Evangelización, ¿ya? Es una apreciación crítica aquí sobre cómo hacer la misión, ¿no? Esto es extraído del Plan Supremo de Evangelización, ¿ya? Y que estamos corroborando cómo el autor menciona acerca de cómo plasmó Jesús sus palabras al pueblo, siendo él mismo el ejemplo vivo de evangelizador, y de cómo el proceso de evangelización seleccionó con exactitud y detalle de todos sus seguidores a personas que no tenían manejo de la palabra y aún no eran eruditos, pero sin dejar que el resto no se sintiera marginado. El Señor utilizó a todos. Él no utilizó eruditos, no utilizó a personas con conocimiento. Utilizó a simples personas, sencillas, sin conocimiento, y los formó durante 3 años. Ahora, cuando nosotros empleamos bien la palabra de Dios al evangelizar, entonces veremos el resultado de lo que hemos empleado adecuadamente. Igualmente Jesús, cuando transmitía la doctrina al pueblo, el propósito de él era acercar al ser humano al reino de Dios. No solo con palabras, es decir, Jesús no evangelizaba solo con palabras. Ese es un error que tenemos. Evangelizamos, la persona se convirtió y ya. Pero no son palabras muchas veces. En palabras podemos hacer mucho. Pero era su personalidad la que demostraba él. ¿Y saben qué? El discipulador también tiene que ver con la forma en que nosotros somos, de qué manera nos expresamos, de qué manera nos manejamos. Miren, voy a poner este ejemplo deportivo. Yo no soy mucho de fútbol, estas cosas, pero más o menos manejo el asunto. No soy muy ligado a este asunto de la selección. Un día jugado, perdió, dice, no pudo ganar. Pero bueno, ha llegado a estar entre los 4 primeros esta vez. Uno de los casos que estoy viendo es que el personaje que llevó de alguna manera, porque el Perú ha estado medio así, ¿no? En este tiempo, así, sí, no, sí, no. Y por ahí se especulaba mucho sobre este personaje de la Padula, y hace unos años atrás hablaban de él y no se concretó. Al final llegó acá y comenzó a jugar y parece que tenía empeño. Y al final el resultado es que el hombre ha destacado y es uno de los mejores jugadores en este momento, ¿ya? Anteriormente, ¿cuáles eran los jugadores? Algunos, los periodistas, los diarios deportivos lo exalzaron demasiado y hablaron hasta de los 4 fantásticos, de los que eran intocables, ¿no es cierto? Y se comenzaron a engreír y resultados al final malos, ¿no? Se fue cambiando toda esa mentalidad y viene otro muchachito que se crió en Italia, que nació allá en Italia, porque es peruano, comenzó a jugar acá, como que no lo quería mucho hasta que comenzó a pegar. ¿Saben qué sucedió? Es que el muchacho comenzó, cayó bien porque tenía un carisma y una sencillez.
Y eso se ha visto en los partidos de fútbol. En el anterior, este muchacho, cuando expulsaron, creo que no sé a quién fue, no me acuerdo ahorita, pero que él fue, agarró y lo abrazó y le golpeó la espalda, como diciéndole, tranquilo, tranquilo. Y cuando falló el penal, jugador, creo, Cristian, no sé cuántos, Cueva, ya, que ya sea experto en fallar penales, él, se clasifican y él no reacciona, pues, porque él se siente que era culpable, porque debió haber sido con él. Y va y lo abraza y el hombre se pone a llorar él, pero la Padula agarra y lo consuela. O sea, se muestra la capacidad de ser humano, de que es un gran jugador, pero no brilla solo. Y juega para el equipo, no juega para él. Aquí en Perú, los grandes jugadores que hemos tenido siempre jugaban para sí mismos, ¿no es cierto? Para brillar ellos. Y si no lo hacían ellos, entonces, ¿no? Pero este juega para el equipo. O sea, se nota que hay una sencillez en él. Bueno, ese ejemplo de capacidad de ser humano, de llegar al otro, y de que no importa, yo no meto el gol, pero mételo tú. De saber que el otro, hay que hacerlo triunfar al otro. ¿Ah? Que se lleve la victoria el otro. Pero él, haciendo eso, también está haciendo que yo pues, me alegre y comparta eso. Eso creo que es parte de lo que justamente es el principio del Evangelio y del discipulado. Jesús lo que hacía era compartir su personalidad, se mostraba frente a ellos, no guardaba nada. La figura que tenemos generalmente en nosotros, en nuestra actitud, y no sé, quizás hemos aprendido mal, es que nos mostramos de una manera, ¿no? Como que en inglés se tiene que portarte todo así, muy especial, con una forma de hablar y todas esas cosas, ¿no? No, tenemos que ser sencillos, mostrarnos tal como somos, ¿no? Y así, como transparentes, como el Señor quiere que seamos. Jesús fue eso, Jesús no impostó nunca, nunca, esos digamos, personajes que hacen de Jesús en las películas, ¿no? Nos presentan generalmente un Jesús todo como que está en las nubes, ¿no? Un super hombre, es una persona sobrenatural, todo eso, ¿no? Pero no, Jesús ha sido todo un ser humano común y corriente. Y lo único que mostraba es que él venía de Dios y que irradiaba algo especial, nada más. Pero yo lo imagino como un ser humano como cualquiera de nosotros. ¿Ah? Quizás sus ojos te decían algo diferente, no sé, su mirada podía producir algo especial, puede ser, ¿no? Pero compartía el pan, dormía con los discípulos donde les tocaba dormir, ahí estaban, ¿no? Comía con ellos, iba al mercado, iba a las plazas, iba al mar, iba a la orilla del mar a pescar, vamos a pescar. Y de repente, si hubiera habido fulbito en esa época, también se hubiera ido a jugar fulbito. ¿Qué problema tenía Jesús en eso? No, no tuvo ningún problema. Bueno, entonces ahí yo creo que hay que ver el asunto de cómo se presenta. La actitud religiosa, esa ritualista que hacemos, ¿no? No siempre es la que se debe tener. Eso lo he visto yo en tantos grupos ahí, cuando salen a la calle y todo, y entonces se muestran todos así, ¿no? Y como que son puros y santos, y al otro que le está evangelizando lo trata como pecador, malo, y tiene que arrepentirte. Y si ya, cuando te arrepientes, ahora sí ya eres mi hermanito, ahora ven para acá. No, primero tienes que tomar a ese pecador ahí y tomarlo, como Jesús hizo con la samaritana. ¿Se acuerdan? La samaritana fue y la buscó y le habló a ella. ¿Mm? A una mujer, una samaritana, una ramera, ¿ya?
nadie se acercaba a ella, ¿no? A menos que quisiera algo con ella. ¿Ah? Pero los discípulos ven a Jesús haciendo eso, les escandaliza. ¿Cómo es posible que esté haciendo eso Jesús? Es que Jesús rompía esquemas, ¿se da cuenta? Bien, entonces, comparamos hoy día que este tipo de evangelización que hizo Jesús no se asemeja casi en nada a lo que hay hoy en día en muchas iglesias en este campo de evangelizar a las almas. Con el solo de decir, acepta al Señor y vive como quieras, dan una gran equivocación de lo que realmente es evangelización y de que hay gente que piensa que el evangelismo funciona mejor cuando se presiona a las personas a entregar su vida a Jesucristo. Pero se puede demostrar que los métodos manipuladores, agresivos, representan justo lo contrario de la práctica que aprendemos de las iglesias que crecen. Vemos que Jesús era muy dedicado al hablar la palabra. Era un entendido cabal de la verdad. Y eso hacía que muchos lo siguieran. Muchos han trocado la palabra evangelizar y cómo debe realizarse, y mucho más cómo seleccionar hombres destacados y aprobados para dicha labor. Hay una clara visión que Jesús nos ha dejado. Un ejemplo para ganar las almas. Y no solamente ganar, sino que en todo ello escoger o seleccionar hombres y mujeres que marcarán la diferencia en asumir el rol evangélico y aún más mostrar al ser humano el reino de Dios. Entonces, creo que está completo, ¿verdad? Esta idea nos está hablando de aquello que les he estado compartiendo a ustedes, ¿verdad? Es justamente el asunto, ¿ya?, de la marca que debemos nosotros realizar en la evangelización. Muchas veces esto pasa por falta de conocimiento y hemos dejado lo que teníamos nosotros al frente y la palabra de Dios, ya que en ella está la sabiduría, ¿sí? Porque a veces usamos más bien métodos, formas, prácticas de evangelización, los sistemas que a veces utilizamos, ¿no? Pero sin la palabra, ¿no? Y la sabiduría de la palabra tiene que estar presente. De hecho, que no podemos evangelizar sin eso. Lo demás sería, pues, religión, ¿no? Es por ello que necesitamos esa permanencia en ellos. Y en todo él mostró su interés al darse a conocer cómo era él y cómo quería que sus discípulos fueran. ¿Ven? Ya les dije, Jesús se mostró tal como él es, ¿no? Tal como él es, ¿no? No había algo que de impostación ni nada. Él era natural. ¿Y cómo querían que sus discípulos fueran? Esa fue la estrategia de evangelización, ya que demostró en todo, en cuanto con sus enseñanzas, ya que era el medio para ponerlo en práctica, y así igualmente Él quiere que nosotros seamos uno con Él, que demos testimonio de Él al mundo entero, ¿no? Pero tenemos que dar testimonio de Él con acciones y con palabras también, ¿no? Nuestra propia vida debe estar comprometida en esa tarea de evangelización y en esta tarea de discipulado. Así que exigía obediencia, nada más, ¿no? Que era lo primero y básico en todo creyente que debe, y todo creyente debe saber, ya que él fue ejemplo de obediencia. Jesús no pidió más obediencia de la que él tuvo, porque él se sujetó al Padre, ¿no? Entonces, él por el sufrimiento aprendió obediencia, dice, y fue autor de eterna salvación. Entonces, Jesús, sujetado al Padre, ahora también nos dice que nosotros nos sujetemos a Él, ¿no? Muy bien. Entonces, nosotros también entonces tenemos que hacer lo mismo que Él hizo, obedecer para así poder entender cuál es nuestra misión. Entonces, uno de los principios importantes es la obediencia.
No, sí, está bien que él. Él. Ajá. Ya. Ese principio de la obediencia se da a lo largo de la vida cristiana y es un punto fuerte para el que evangeliza, ya que no es fácil que uno que quiera servir, pues ha de dejar entonces también las corrientes del mundo, y cuando estamos hablando de las corrientes del mundo es de hecho que tiene que dejar el sistema de pecado, ¿no? No está hablando de hacernos monjes o encerrarnos o alejarnos de la vida natural. Muchos en un tiempo entendieron de esa manera. Y en la historia de la iglesia encontramos ahí, por eso, gente que se iba al desierto y ahí decía que entonces para limpiar su vida. Pero eso no es lo que pide el Señor, no quiere que te apartes, que te alejes de tu familia, que no compartas con ellos, ¿no? Como muchas veces hemos practicado, ¿no? Hemos aprendido, ¿no? Le digo eso porque así también ocurrió conmigo. ¿Ah? Cuando yo me convertí, a poco tiempo aprendí que no, mi familia son mundanos, son pecadores, entonces no debo hacer nada con ellos. Y me alejé completamente de la familia. Y estando en casa todavía, porque todavía estaba en casa de mi mamá, ya no compartía cosas con ellos, porque según yo era un hijo de Dios. Entonces lo trataba negativamente. Eso no permitió la evangelización. Con los años, bueno, mi mamá se convirtió y también mi hermana mayor, pero costó ese asunto porque entendí mal, ¿te das cuenta? Entonces uno cree que no, porque no hay que ir a reuniones de la familia, porque ellos son mundanos, ¿no? Y cree que nos vamos a contaminar, por eso no nos vamos a contaminar, ¿no? Y puede ser que ellos estén haciendo sus cositas o tomando esas cosas, sí, nosotros no lo vamos a hacer, ¿no? Y bueno, al tiempo eso yo lo corregí y mi familia y de mis hermanos y también mi familia entera ha reconocido todo ese aspecto y ahora respetan el asunto y la decisión que hemos tomado, ¿no? Entonces, creo que de eso se trata, no de alejarnos, sino de ayudarnos unos a otros y de compartir y al final ser de testimonio al mundo, ¿no? Entonces, pero eso implica que también debemos nosotros tener una vida de consagración a Dios, de hecho que sí, ¿ya? Y el testimonio que uno guarda con las personas, también nuestro testimonio que tiene que ver con santidad y de una vida de consagración, eso es un principio también fundamental. Nadie que no esté en santidad o en consagración puede servir al Señor. Y cuando estamos hablando de eso, no necesariamente quiere decir que no hayamos pecado, porque algunos piensan de esa manera, ¿no? Entonces, y algunos se sienten tan súper espirituales que están que caminando y ya están elevándose nomás, ¿no? ¿No? Le faltan sus alitas nada más. Y no es así, ¿no? No es así porque todos los seres humanos cometemos fallas, errores y pecados. Lo importante es ir ante el Señor y confesarle, confesarle. Lo que sí para la consagración dice es que nos alejemos de la vana manera de vivir. Eso sí, es decir, de esos pecados que nos esclavizaban. Eso ya no debe esclavizarnos más, de hecho, ¿correcto? No podemos. Entonces, voy a ir a evangelizar y estoy todavía con mis deseos y pasiones ahí y no puedo, y lucho, pero me dejo llevar. Y después estoy, Señor, perdóname. No, hay que ser algo que sea consciente de que Dios está obrando ahí. Y no dejemos entonces
que salga eso porque ya se supone que ya está muerto. ¿Ya? Ahora, entonces, recordemos este aspecto. Algo más que tenemos que proponer aquí. Entonces, una vida en consagración. El resultado de dicha prédica sería sin respuesta, ya que nosotros al acercarnos a la persona, al reino, o que al acercar a la persona al reino de Dios, somos nosotros los anfitriones de dicha palabra y somos carta abierta para ellos. O sea, tienen que mostrar con nuestra vida, ya que ellos ven nuestro andar diario y nuestra relación con los demás. Imagínense, estamos hablando del Señor y se acerca un niño y lo maltrata. Ay, vete de por acá, que estoy ocupado. ¿No? Y después habla de amor, del amor de Dios. Sería todo contraproducente, ¿no? Bueno, entonces debemos andar con, ser muy cuidadosos y mostrar una vía de compromiso por lo que hacemos, ya sea en nuestra forma de hablar, al orar, al usar las escrituras, sencillez y humildad con el prójimo y la entrega y acción que damos, así como Jesús lo dio, y que esto vaya de la mano con la santificación, que solo con la ayuda del poder del Espíritu Santo, el cual nos capacita para proseguir en la misión redentora. Ese es el otro lado. Jesús, que hizo la misión y nos ha redimido, nos ha compartido también el ministerio de la reconciliación, ¿no? Así dice el texto de Corintios, ¿no? En 2 Corintios nos dice que nos ha dado el ministerio de reconciliación. Entonces nosotros somos embajadores de Cristo, ¿verdad? Bien, Mateo 10:28, con la finalidad de que muchos sean verdaderos testigos de Jehová. Dice testigo de Jehová, o sea, cuidado, cuidado. No, no es testigo de Jehová el grupo ese que se llama así, sino que somos testigos del Señor, ¿no es cierto? ¿No? Porque testificamos de Cristo. Jesús dejó mucho para aprender aquí en la tierra. Él fue el ejemplo a seguir, ¿no? En su modo de vivir, de relacionarse con los demás, ¿no? Creo que ya hemos hablado bastante acerca de esto, ¿verdad? Y nos da entonces la real dimensión. Observando el vivir diario que Jesús nos dejó como ejemplo, tenemos que él asignaba trabajos y daba las pautas de sus métodos, aunque muchas veces no producía efectos agradables, ya que muchos rechazaban el misterio de los discípulos. Que también ese es otro lado, ¿no? Así, vamos a evangelizar y queremos dar que haya resultado ya. Y si no hay resultado, dice, ya no soy llamado para eso. Pero no es así. Eso podríamos hablar, por ejemplo, del caso de Jeremías, ¿no? Jeremías en su tiempo, nadie lo quería como profeta y nadie creía que era profeta. Nadie creía. Nadie creía y nadie se convirtió en su ministerio, ¿no? Como proclamador, como predicador, fue el cero. Fracaso total. Nunca tuvo éxito. Lloraba bastante. Y lloraba todavía. El profeta llorón, ¿no? Decían. El predicador llorón. Ni nadie le hacía caso. Se burlaban de él. Sí. Pero después le vino a Israel lo que él había indicado y con el tiempo, claro, ya él murió y pasado el tiempo se dan cuenta, sí, él sí era profeta de Dios. El efecto que tuvo su mensaje fue posterior. Y ahora los judíos leen a Jeremías. ¿No? Ahora sí le hacen caso a Jeremías. Entonces, el efecto de la evangelización no es el que la gente se convierta. Ya tengo misterio, qué bonito, ¿no? A veces va a haber rechazo, pero hay que seguir. Así que muchos rechazaban el misterio de los discípulos. Igualmente podemos ver que en una persona muy ordenada y no perdía esa pasión por las almas, a pesar de los altercados que se levantarían al evangelizar. Esto es una muestra para seguir el ejemplo de nuestro gran maestro, porque él nunca dejó que los menos importantes pierdan atracción, al decir en cuanto
al testimonio y otras cosas más. Es por ello que tanto él, el que evangeliza, como el que recibe o oye el mensaje, debe ser el acercar al ser humano al camino del Señor. Su secreto entonces es que comparten el evangelio de una forma que responde a las verdaderas preguntas y necesidades de los no creyentes, ¿no? Responden con la vida, ¿no? Es respuesta con la vida. Y ahí hay un reto entonces para nosotros, ¿no? No solamente es anunciar palabras, no es mostrarles solamente el evangelio para que ellos luego lo tomen, sino es el evangelio que estamos diciendo nosotros y que estamos compartiéndole para que ellos también entonces puedan hacer en la medida correcta aquello que el evangelio quiere hacer en sus vidas. ¿Correcto? Muy bien. A ver, algunas preguntas o participaciones en esta tarea. Entonces la misión es discipular, evangelizar y discipular, ¿correcto? En eso hemos definido este día el asunto. Ahora, vamos a ser prácticos en esta tarea. ¿Cómo hacer nosotros esa tarea de evangelización? A ver, vamos, o cómo compartimos. A ver, quiero que ustedes entonces nos digan o participen. Adelante. Bueno. Ahí hay un perrito también. Él está queriendo participar también. ¿Ah? Nos dice el Señor que hasta las piedras hablarían. Los perritos también pueden hacerlo, ¿no? Claro. Muy bien. A ver, ¿cuáles han sido de repente las experiencias de ustedes en evangelización? ¿Lo han hecho? A ver. ¿Algún momento que ustedes se recuerden? ¿O una anécdota que haya por ahí? Si no, también esto lo llevaríamos de repente hasta para la próxima semana, ¿no? Como una tarea, ¿no? Traer un testimonio de evangelización y de discipulado en donde hayan participado ustedes. O hayan sido ustedes también participantes en el sentido de que los han discipulado, también puede ser eso, ¿no? Pero vamos, de todas maneras, hablemos aquí para ir avanzando. A ver. Bueno, en este tiempo yo creo que lo más complicado ha sido para muchos atrevernos a salir a las calles, ¿no? Eh, Particularmente yo tengo un grupo de hermanos que salimos siempre a las calles. Ah, ya, entonces, ¿cuántos años hacen eso? Ya tenemos casi 4 años, por lo menos. Ya, Y en este tiempo de pandemia, bueno, sí nos hemos aguardado un tiempo, ¿no? Pero de ahí orando también Dios confirmó a mi corazón, ¿no? Y volvimos a juntarnos y hemos estado saliendo nuevamente. Estamos saliendo todos los miércoles a Huichanzao por la Esperanza. Y a veces, ¿no? Las primeras veces que salíamos a las calles, porque lo hacemos en una esquina, ahora ya se llenan casi 15, 16 familias. Resulta a veces más que ir a la iglesia. Y lo más ¿Dónde lo hacen? En la complicado, calle. En la sí, calle. era cuando en plena pandemia pues llegan y te abrazan, ¿no? Por la palabra de consuelo, o tú vas a orar y bueno, ahí actúa la fe. Para mí, ¿no? Honestamente, ¿no? Ya como que también a veces cuando Jesús se le acercó un leproso, él no rechazaba al leproso, ¿no? Al contrario. Entonces, hasta ahora, gracias a Dios, nos ha cubrido y seguimos en esta dura batalla porque es complicado callar en este tiempo, ¿no? Porque también hay personas que han fallecido, sus familiares, incluso ahí estamos con un señor que es viudo, una señora que ha perdido su hija, y ahí estamos, pues, ¿no? Batallando. Al inicio la familia sí se opuso bastante, ¿no? Y tuve que explicarles con paciencia que este era lo que me gusta, ¿no? Y que más bien oren por mí. Y eso ha sido lo más, enfrentarse a este virus, ¿no? En la evangelización en las calles en este tiempo. Interesante, o sea, un desafío, porque generalmente
Bueno, hoy la iglesia se ha retirado, ¿no? Ya no, y la mayoría ya no evangeliza, porque uno, porque no se puede reunir gente, ¿no? Y congregar gente, y el conglomerado de gente dice que no, porque eso puede provocar contagio, ¿no? Pero gracias a Dios que lo ha seguido y está muy bien. Me hace acordar a un pastor en Pucallpa que también hace lo mismo, de que empezó la pandemia, ha seguido, él adelante, ha seguido, seguido. Amén. Se ha ido a los ríos, ha formado nuevas iglesias, y agarra y se abraza con los hermanos y las agarra a la mano ya, y como si nada, ¿no? No, y la verdad no le ocurrió nada, no le ocurrió nada hasta ahora, ¿no? Más bien algunos compañeros de él, algunos pastores que trabajan con él en otras iglesias, han muerto por COVID también. ¿Ya? Alrededor de él hay como cuatro de la misma ciudad, ¿ya? Pero a él no le ha pasado nada, ¿no? Y también viajar pues semana a semana a la iglesia. O sea, yo hablé con la iglesia que estoy ahorita a cargo liderando y también pidieron que viaje hasta San Pedro, ¿no? Entonces, también es un reto, ¿no? O sea, yo personalmente no le tengo miedo al virus, pero le tengo miedo a fallar yo a Dios. O sea, eso es lo Ay, que me ay. da miedo, A porque yo San sé que Pedro si Yoc, estoy, ¿dice? A San Pedro Yoc. sí, hasta allí voy todos los fines de semana, pues, ¿no? Ah, mira, Entonces, como le digo, no le ese es tengo el miedo al lugar. virus, sino a mi Oh, debilidad que pueda cometer y fallar a Dios, pues, ¿no? Ahí eso, trato de cuidarme. ya, muy bien. Eso yo te voy a cuidar. Y San Pedro Yoc, ese es el lugar de origen de mi papá, de los Sánchez Nombrado y Sánchez Pairasamán. Yo no nací ahí, ¿no? Yo nací en Lima, pero mi origen está allá, San Pedro Yoc. Sí. ¿Dónde es eso? ¿Dónde es? Es en el norte, en Pacasmayo, es la capital de Pacasmayo, ¿ya? Mm, La provincia de Pacasmayo. Creo que todavía es así, ¿no? ¿Verdad? Y está, ¿cuánto será? 150 kilómetros de Trujillo, más o menos, ¿no? 120, no sé, algo así. Está Un a dos poquito. horas y media, 2 horas de Trujillo. Sí, pues 2 horas, pues 150 más o menos, es algo así. Sí. Sí, ujú, a 2 horas de Trujillo. Sí, mm, está en la costa. Es un pueblito que antes entraba ahí para luego salir de ahí iba a Pacasmayo y después ibas hasta Guadalupe y Chepén, ¿no? Más o menos por ahí. Sí. mm, Mi familia es de por allá. Tengo familia en Guadalupe y en San Pedro. Sí. Y Pacasmayo también. Sí. eh, Muy bien, gracias hermano. Muy bien, adelante. Entonces te está gozando ahí. Yo hace años que no voy ya, de verdad que años que no paso. La vez pasada, la última vez que fui a haber sido 5 años que me pasé de costadito nomás a San Pedro. No entramos. Solo a Guadalupe he ido. A Guadalupe sí. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hablar? Nuestro hermano, entonces, tienen entonces un equipo de evangelización, ¿no? Qué bien. Gracias, hermano Leoncio, por su testimonio. Bueno, yo compartirles también con respecto a evangelización. Bueno, después de haberme convertido, nuevamente reconciliado con el Señor, sí, hemos estado evangelizando, a veces pidiendo permiso al pastor de iglesia y a veces no. Hemos salido con otros grupos de hermanos que han venido de acá de la selva. Hemos andado casi por Vía El Salvador, por el Callao, por Puente Piedra, por varios lugares en Lima evangelizando, ¿no? Y también orando, ayudando por todo ese tema del COVID. Y así como dice el hermano Leoncio, siempre hemos salido primeramente orando, ¿no? Y al orar hemos visto el poder del Señor, que no nos hemos contagiado. Bueno, yo al comienzo sí me contagié, ¿no? Antes de salir a evangelizar, pero después de eso yo he salido a evangelizar junto con los hermanos. Y luego también en el tiempo de ponerles el oxígeno a cada paciente con COVID,
he salido orando, pastor, hermanos, y he visto el poder del Señor, que no me he contagiado. Le ponía yo misma el oxígeno en la nariz y les he monitoreado por espacio de 3, 4 horas con el paciente allí, en su cama, en su lecho. He orado con ellos, hemos orado, les he hablado de la palabra. Y gracias a Dios, hermanos, que cuando se hace la obra del Señor, voy comprendiendo que mientras hablamos la palabra del Señor, es el Espíritu que hace que no te pase nada. Y he regresado a casa, claro, obviamente, he tomado todas las medidas necesarias, me he duchado, me he lavado como debe de ser y tranquilo, hasta ahora, ¿no? También que, mira, estoy aquí en Mazamari, ya más de 20 días estoy aquí con mi hijo con COVID, incluso es la nueva cepa que está contagiado él ahorita, en el otro cuarto. Y, y doy gracias a Dios que no tengo síntomas, estoy tranquila. Claro que todos los días doblamos rodilla, oramos, le hablo de la palabra, hablamos de la palabra, oramos. Y también, pastor, nada, ¿no? Entonces eso es, para mí es una cosa que sigo quedando maravillada del poder del Señor. Qué bueno. Hermana, ¿usted es enfermera, técnica de enfermería o...? No, pastor, sino No. que compramos el equipo de oxígeno en convenio familiar y bueno, pues en vez que esté aguardado el equipo, lo hemos puesto así para apoyar, ¿no? A los demás. Ah, ya, ya, ya. Ah, así nació el asunto, ya, ya. O sea, como un servicio. Sí, bastante. Qué bueno. Bueno, creo que están haciendo cosas interesantes aquí. Yo estaba compartiendo o proponiendo compartir alguna cosa que haya pasado en ustedes, no pensando ahora en la pandemia, porque en la pandemia la mayoría estamos paralizados o está relativamente limitada el asunto de la participación, ¿ya? Pero el hecho que ustedes lo hayan hecho, ayudar inclusive a personas con COVID, eso dice bastante, ¿no? O como en algunas iglesias también se están haciendo acopio de comida, ¿no? Con los hermanos que preparan la comida y luego llevan a lugares donde hay bastante necesidad, ¿no? Entonces les dan el alimento y también les llevan la palabra, ¿no? Ahí Eso sí lo he visto, usamos la bueno. palabra, pastor. Ahí Sí, evangelizamos. sí, esa es Ahí. una de las formas que se está haciendo hoy día, que hacen algunas iglesias, no todas, pero algunas lo están haciendo de ese modo, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más tiene algo? Eh, Pablo nos está diciendo. A ver, Pablo, cuéntanos, pues. A ver, dice, ¿ya? Acá habla de trabajar con niños en un proyecto y de entrega de bienes mensuales, predicando a los padres. Y me dice, mi hermano Pablo se contagió 3 veces con el COVID. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es, hermano Pablo? A ver, díganos, háblenos. ¿Está? Sí, el hermano Pablo está ahí. A ver, compártanos, hermano Pablo, a ver, ¿cómo fue eso? Y que han sido 3 veces el COVID. Mire, primera vez que escucho eso de que alguien le ha dado 3 veces. Sé que hay hasta 2 veces, ¿no? Pero 3. Pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Y buenas noches, a ver, dígame. Hermanos, ¿cómo está? Buenas noches. Disculpe que no puedo ahora abrir mi cámara. No, no es porque esté enfermo con el COVID, sino que, bueno, por problemas técnicos, ¿no? No puedo abrir, pero ya la próxima abriré. Bueno, sí, es cierto, ¿no? Me contagié en 3 oportunidades, ¿no? Normalmente estaba apoyando a la iglesia en entregar los víveres a los padres de familia y ahí fue donde que me contagié por primera vez y posteriormente también, ¿no? Yo Se así, recuperó. cuando me saqué los análisis, me dijeron que me había re infectado, ¿no? Y
bueno, tuve una experiencia como acaba de escuchar, ¿no? El comentario de nuestra hermana Aide, ¿no? Y yo también estuve a punto de partir, ¿no? Y bueno, el Señor tuvo misericordia conmigo, ¿no? Y no, más bien no llegué, estaba totalmente en las últimas ya, pues, pastor, o sea, grave, como se dice, ¿no? Mm. Pero sí, con el favor de Dios, ¿no? Estoy aquí ya recuperado, ¿no? De todo. Y justamente como usted conoce de la iglesia donde que yo estoy a cargo y también de la iglesia donde que yo nací, ¿no? Como usted sabe, el pastor Aquiles también falleció, ¿no? Sí, sí, sí. Y posteriormente también falleció el anciano de la Sí, sí. iglesia. Y Ujú. posteriormente yo era el tercero que estaba, ¿no? En eso, pero felizmente que no pasó. Eso fue todo el comentario que podría hacer a todos mis hermanos y a usted también, pastor, en estas clases. Mm. Hermano, ¿llegó a cuánto de saturación máximo? No, yo estaba casi en 75, pastor. Ah, no, llegó a 80. No, el detalle mío no era tanto de... A mí no me Los pulmones. afectaba los pulmones, pastor. Ah, ya, ya. A mí lo que me afectaba es el estómago. Ah, ya, hubo otro, Sí, porque esta enfermedad otro. no solo te afecta, ¿no? Los pulmones, sino también otros órganos, ¿no? Sí, 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 sabemos. Sí, Sino que sí, cuando llega en la primera etapa, cuando fue los pulmones y llega a los pulmones, ahí sí era bastante traumático el asunto, ¿no? Y difícil. Ya era irreversible en algunos casos, ¿no? sí, Sí, cuando los sí. pulmones es más delicado ya, pero Sí, cuando sí, es más delicado. oxígeno, todo Bueno, eso. gracias a Dios que no pasó nada y eso ya el Señor lo libró y Sí, bueno, pues, ha sido una prueba bastante grande ya en la iglesia, yo sé, ¿no? sí, Casa del Alfarero ha sufrido la pérdida del pastor, de sus ancianos, pero ahí sigue la obra. Interesante, sigue la obra, sigue sí, adelante. pues, sigue adelante Sí, la sí. obra. Casualmente nosotros estamos en plena construcción de la iglesia en que yo estoy a cargo, Ya. ¿no? Estamos construyendo la iglesia ahorita. Esa iglesia es, ¿cómo se llama? Roca Fuerte se llama la iglesia. Rocafuerte, ¿no? Rocafuerte. Sí, Eh, a ver, si me pone al día. Rocafuerte es una iglesia que ya está desde antes o es una iglesia recién o nueva. no, sí, una iglesia que ya, Ya tenía, ¿no? Un sí, ya tiempo. tenía. Estuvo ahí el pastor Jorge, creo, no recuerdo su No, no, apellido. Había un no. pastor que estuvo un tiempo ahí, pero no en el lugar donde está, creo que estaba en otro lugar, no sé. Bueno, de todas maneras, este, bueno el testimonio de usted y compartir bien. Gracias, hermano. Ya pasó. Bueno, ya estamos casi al punto de terminar la clase. Como se dan cuenta, este trabajo no solamente debe ser teoría, sino tiene que ser acción, tiene que ser práctica, ¿no? Entonces les dejo como tarea para la próxima semana. Entonces, cuente esto que han compartido, también escríbanlo, ¿no? Los demás, ¿no? A, a una historia, a un hecho que usted ha compartido sobre evangelización, sobre discipulado, sobre la tarea que es la iglesia y los compromisos, ¿ya? Por ahí vamos a trabajar, ¿ya? Y ya, para la próxima semana, el lunes, ahí ya nos ponemos de acuerdo de los trabajos que les voy a indicar. Pongan orden en eso, mire, somos aquí ahorita unos 16. De los 16 vamos a dar su intervención unos 10 minutos para que pueda predicar. Algunos van a predicar, otros van a evangelizar, ¿ya? Otros van a hacer, nos van a explicar cómo es un servicio, ¿no? Cuáles son las partes de un servicio, de un culto, ¿no?
y lo va explicando. Después podemos hablar acerca, aquí está ya, otro de los aspectos que tienen que ver con algo sobre el crecimiento de la iglesia. También pueden explicar o buscar un método o que de repente tienen en su iglesia ustedes un método de crecimiento de la iglesia o lo que estén practicando. También sobre la administración de la iglesia, algunas pautas de gobierno, ¿ya? Otro va a ser sobre algunos conflictos y resolución de conflictos a nivel de consejería pastoral, ¿ya? Otro va a ser una interpretación de un texto bíblico, ¿no? Cada un texto lo expone y lo interpreta, ¿ya? Y en cuanto a educación cristiana también, alguien nos puede dar una clase, una enseñanza pequeña, ¿no? De unos 10 minutos, ¿ya? En fin, todo ese tipo de cosas son las que vamos a trabajar y la próxima semana vamos a entonces entregar a cada uno lo que le corresponda, ¿ya? ¿Ya? Vamos a ver qué cosa le toca a cada uno y vamos a chocolatear por ahí y vamos a entregar eso. Muy bien. Antes de irnos, eso sí, quiero ver cómo está la cuestión de la asistencia. Algunos de los que han llegado después, aunque tengo creo 16 exactamente. Bueno, Alexis no está por su enfermedad, porque ya espero que se recupere. Henry González, Iván Melgarejo. Melgarejo, presente, pastor. Iván, ¿no? Sí, entré un poco tarde. Ya. Muy bien. Y a ver, y hermano More, Miguel More. Ya. Bueno, el único es Iván. Ya. De todas maneras era bueno pasar porque si no te hubiera puesto falta. Muy bien. Entonces hasta la próxima semana, hermanos. Que Dios les bendiga. ¿Ya? Dios los guarde. Hasta pronto. Hasta la próxima. Sí, sí. Una pregunta. No le escuché bien sobre ¿no? ¿Cómo? ¿Estoy dejando tarea? No. La tarea, lo que he dejado para la próxima semana es que ustedes escriban su experiencia sobre evangelización o sobre discipulado, ¿no? Eso es lo que les he pedido. ¿Ya? Eso. Y luego lo que vamos a hacer también es un trabajo que va a hacer para que ustedes hagan una exposición, sea de una enseñanza, una predicación, evangelización o algún tema que les corresponda, ¿no? Eso ya va a ser como práctica aquí. Lo tercero va a ser el ensayo, no se olviden, el ensayo. Entonces, de ensayo sí tienen que trabajar de acuerdo a cómo está en el sílabo, en la última parte, ¿ya? Aquí dice escoger dos temas. Es uno solo, en realidad. Es un tema, ¿ya? Vamos a poner así, es un solo tema, ¿ya? Porque si no, creo que no sería, por las 8 semanas que tenemos, va a ser muy apretado, ¿ya? Un tema, escoger un tema de los que están propuestos, ¿ya? Ya, pastor. Entonces, de educación cristiana, de teología pastoral o de misión. De alguno de estos tres, ustedes van a hacer un ensayo y ustedes van a trabajar ahí una temática que corresponde a esa área, ¿ya? Bien. Pastor, gracias. Ahora sí. Pastor, mañana es 6 de julio, día del maestro. Pastor, ¿habrá clase? Eso tiene que decirle al pastor Timoteo. Yo creo que sí hay clase. Sí, creo que eso ya corresponde, porque recién ha iniciado pues el bimestre y de todas maneras mañana debe haber clase, claro que sí. ¿Ya? Y bueno, feliz día para los maestros. De todas maneras. Bendiciones.